Y hoy en esta mañana, qué bueno que nos puedes acompañar, qué bueno que puedes estar con nosotros. Pues hoy terminamos este tema, no el Sermón del Monte, sino en el Sermón del Monte hay que recordar que Jesucristo nos dio bastantes enseñanzas y hoy terminamos una de esas enseñanzas que tiene que ver con la ira que hay en nosotros. Y antes de continuar con este estudio, te voy a invitar a que inclines tu rostro y me acompañes a orar por esta palabra que hoy vamos a ver. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres un Dios grande, un Dios misericordioso, bondadoso, Padre, y nosotros somos tus hijos, Señor. En esta hermosa mañana yo te pido que tú nos des fuerza, nos des ánimo para poder seguir adelante. Tú conoces nuestra circunstancia, tú conoces nuestra situación, y en esta mañana yo te pido que tú nos animes, que nos des gozo, que nos des alegría, que nos llenes de tu gracia y de tu amor para poder seguir adelante, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre. También te pido que abras nuestro corazón, abras nuestra mente para poder entender tu palabra, para poder ser guiados, Señor, a poder aprender y crecer, madurar espiritualmente en tu palabra, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre maravilloso de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Quiero que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 5, y en esta mañana vamos a estar analizando los últimos dos versículos de este tema, versículos 25 y versículos 26. Entonces, te recuerdo, hoy finalizamos el tema de la ira que hay en nuestras vidas muchas veces, y por eso hay que recordar lo que nos dice Santiago capítulo 1 versículo 20, que nos dice: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es bien importante recordar esto, porque hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una naturaleza de pecado, tenemos una naturaleza alejada de Dios. Es por eso que necesitamos acercarnos a Dios, que su sangre nos limpie, que su sangre nos cubra, que su sangre nos dé gracia y ese sacrificio del Señor Jesucristo para poder alejarnos del pecado. Pues hay que recordar que el sacrificio de Jesucristo en aquella cruz nos redime de todo pecado y por ende nos salva de nuestra naturaleza pecaminosa que hay en el ser humano. Entonces debemos de tener esto en cuenta siempre. La ira que muchas veces nace en nosotros es contraria a la justicia de Dios. Y que esta ira, este gran enojo, corrompe la justicia de Dios en mí cuando no puedo controlarla dentro de mí, es decir, cuando no puedo controlarla en mi mente, cuando no puedo controlarla en mi corazón y también externamente, cuando yo estoy enojado y con mis acciones lastimo a las personas que me rodeen e incluso me lastimo a mí mismo. Cuando eso pasa en nosotros con respecto a ese sentimiento de enojo en mí, estoy fuera de la justicia de Dios. Pues hay que recordar que el enojarnos, el molestarnos es parte de nosotros, es parte de nuestro carácter. Por eso Pablo le habla a la iglesia en Éfeso en el capítulo 4 versículos 26 y 27, y le dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Fíjate con qué sabiduría Pablo nos expresa respecto al enojo que puede haber muchas veces en mí. Airaos. Es normal, es natural el que nos enojemos, el que nos molestemos.
Y hasta ese punto no hay pecado, hasta ese punto tú y yo no corrompemos la justicia de Dios. El problema es que muchas veces nosotros no tenemos control de ese enojo, no tenemos control de esa emoción y empezamos a lastimar a las personas, a murmurar de las personas, primero en nuestro corazón, primero en nuestra mente, primero internamente, y después, al no poder controlar ese enojo, lo expresamos externamente. Y a partir desde que internamente en nosotros surge ese enojo y ofender a mi prójimo y lastimar a mi prójimo, desde ahí yo estoy cayendo de la justicia de Dios. Por eso Pablo nos menciona: hey, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de recordar que cuando venimos a Cristo, Él nos envía, nos da su Santo Espíritu, el cual nos enseña, el cual nos instruye, y también a través de la palabra. Pero fíjate lo que nos dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, y han sido versículos que hemos estado tocando en los estudios anteriores, solo estamos haciendo un pequeño resumen. Que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Ese espíritu de cobardía, ese espíritu de temor, ese espíritu de desobediencia antes estaba en nosotros. Ahora ese espíritu está en las personas que no han sido cambiadas por el poder de Cristo, por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo. Pero nosotros, como personas que hemos sido transformadas por el poder de Dios, Dios nos ha dado un espíritu de poder, Dios nos ha dado un espíritu de amor, pero también Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. Y esto es bien importante, porque a la hora de que nosotros nos enojemos, a la hora de que nosotros nos llenemos de ese sentimiento de frustración, de enojo, tenemos dominio propio, gracias a Dios, para poder controlar mi temperamento, para poder controlar mi carácter, para no lastimar a las personas dentro de mi corazón internamente, ni tampoco externamente. Pues fíjate que a lo largo de este estudio, Jesucristo nos ha enseñado 3 formas de ira injusta contra nuestro prójimo. ¿Te acuerdas de ellas? Vamos a verlas así bien rápido. La primera es cuando yo aborrezco a mi hermano, cuando yo aborrezco a mi prójimo. ¿En dónde? En mi corazón. ¿En dónde? En mi mente. Es decir, cuando ese enojo me lleva a aborrecer a alguien internamente. Y muchas veces pensamos que es mejor lastimar a alguien desde dentro de nosotros, que no se entere nadie, que no la persona lo escuche. Pero Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestro espíritu, y Dios mira la intención de nuestro ser. Por eso Jesucristo, en pocas palabras, nos está diciendo: no necesitas hablar ni hacer alguna acción que lastime a tu hermano para estar mal. No, desde el momento que en tu corazón, desde el momento que en tu mente te dispones a lastimar a alguien, estás cayendo de la justicia de Dios. La segunda forma de ira injusta contra nuestro prójimo es menospreciar a mi prójimo, menospreciar a mi hermano con palabras injuriosas. Es decir, palabras que lo insulten, palabras que lo denigren, palabras que lo lastimen. Por eso debemos de tener mucho cuidado con nuestra boca, y debemos de tener ese control en nuestro espíritu, en nuestro ser, en nuestro carácter, para no hacer esta acción de lastimar a alguien con nuestras palabras. Y la tercera forma de ira injusta
que si tú te das cuenta es progresivamente esta forma de lastimar a nuestro prójimo, de lastimar a nuestro hermano, es cuando nosotros maldecimos a nuestro hermano. Es cuando nosotros maldecimos a nuestro prójimo. Por eso debemos de tener mucho cuidado con respecto a estas tres formas que nos enseña Jesucristo de ira injusta. Por eso hemos visto que antes de traer nuestra ofrenda a Dios, antes de traer mi alabanza a Dios, antes de traer mi adoración a Dios, antes de traer mi oración, antes de traerle mi obediencia, antes de traerle mi corazón a Dios, debo de estar en paz con mis hermanos. Y si es necesario, debo de buscar la reconciliación con aquellas personas con las cuales no estoy en armonía. Pues hay que recordar que como creyentes, que como cristianos, como hijos de Dios, nosotros debemos de buscar la paz con todos los hombres, con todas las personas sin excepción. Es parte de nuestro carácter ahora como creyentes ser personas que busquen la paz. Es por eso, hermano, que si hoy en esta mañana tú has tenido un problemita con tu esposo, con tu esposa, con algún hermano, con algún hijo, con alguna persona cercana a ti, es un buen momento para tomar este consejo que Jesucristo nos da, esta enseñanza que Jesucristo nos da y buscar la reconciliación. Pues Dios no se va a agradar en tu alabanza, pues Dios no se va a agradar en tu oración, Dios no se va a agradar en esa intención tuya de venir y buscarle si tú no estás en armonía con las demás personas que te rodean. Porque Dios ve la intención de nuestro corazón. Eso es lo más importante. Lo externo es consecuencia de lo que tú y yo estamos meditando, planeando hacer en nuestro interior. Entonces hay que recordar que Dios se agrada en lo bueno que nace en nuestro interior y eso se va a reflejar externamente. Debo de tener dentro de mi corazón, debo de tener en mi mente esa disposición para poder llevar una ofrenda agradable a Dios. Pero eso involucra el analizar mi vida, el autoevaluarme, el examinarme y corregir aquellas cosas que estoy haciendo mal. Corregir aquellas actitudes, aquel carácter que me aleja de Dios. Por eso Jesucristo nos toca este tema que es bien importante, puesto que nosotros como personas humanas somos propensas a enojarnos, a irarnos y a perder el control. Pero Jesucristo nos enseña que es importante buscar una reconciliación, que es importante tener esa disposición de ofrecer a Dios lo mejor de mí, pero debo de empezar desde mi interior. Entonces yo te invito a que sigamos adelante, yo te invito a que no nos desanimemos. Sabemos que cada uno de nosotros pasa por diferentes circunstancias, pasa por diferentes situaciones, pero Dios sigue siendo el mismo. Yo te invito a que nos pongamos a cuentas con Dios y que si tenemos algún problema con nuestra familia, si tenemos algún problema con nuestros hermanos, si tenemos algún problema con algún familiar, busquemos la reconciliación, pues es una enseñanza de Jesucristo para nuestras vidas. Y te recuerdo que todos los temas que encontramos en el Sermón del Monte es para que nosotros lo practiquemos como creyentes y empecemos a crecer, a madurar
espiritualmente. Vamos al versículo 25 y vamos a ver qué es lo que en esta mañana se nos va a enseñar. Fíjate lo que nos dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Ahora, en estos últimos dos versículos, no solamente vamos a involucrar a nuestra familia, a nuestros hermanos en la fe, sino también se nos menciona al principio de este versículo: ponte de acuerdo con tu adversario, es decir, una persona ajena a tu familia, una persona ajena a ser hermano en la fe. Por eso nosotros debemos de controlar nuestra ira, debemos de controlar nuestro enojo. No podemos justificarnos y decir: no, es que yo me enojé con él porque ni es hermano en la fe, porque ni es familia. No, en estos dos versículos ahora toca ese aspecto de ponernos de acuerdo, de buscar una reconciliación con aquellas personas ajenas a nuestro entorno familiar, ajenas a nuestra familia en la fe. Fíjate más adelante que nos dice la segunda parte de este versículo: entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Y conforme se nos habla en este versículo, podemos entender que es una referencia a una situación en la cual yo he cometido alguna injusticia, en la cual yo he cometido algún error. Por eso se nos menciona: y que este adversario no te entregue al juez y el juez al alguacil y el alguacil te lleve a la cárcel. Porque ¿quiénes deberían de ir a la cárcel? Pues todo aquel que comete un delito. Por eso ahora Jesucristo nos está dando una reflexión de que nosotros como humanos, nosotros como personas, podemos cometer errores, podemos cometer fallas y hasta cierto punto podemos hacer cosas que lastimen a las demás personas, que lastimen a las personas que son ajenas a nuestro círculo familiar. Y por eso es necesario que ante esas faltas, ante esas injusticias que cometemos hacia las personas ajenas a nuestra familia, debemos primero reconocer nuestra falta, reconocer nuestro error, reconocer mi injusticia. ¿Y qué debo de hacer? Enmendarlo, reparar el daño que yo he causado. Por eso Jesucristo en este versículo nos dice: ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Qué debo de hacer? Buscar una solución. Pero ¿qué tiene que ver esto con la ira? Fíjate, nosotros como personas, cuando estamos en un estado de ira, ese estado de ira nos lleva a estar en un estado de orgullo, de soberbia, de vanidad, de altiveza. Y por ende, esto me lleva a reconocer mi error, me lleva a no buscar una solución al conflicto o al problema o a la injusticia que yo he hecho. He lastimado a alguien y ese enojo, esa ira me lleva a mi soberbia. Y esa soberbia me lleva a justificar mi acción ante las personas que yo he lastimado. Y mientras yo tenga ese enojo y mientras yo tenga esa soberbia, no va a haber en mi corazón o en mi mente espacio para la palabra reconciliación. Por eso Jesucristo nos menciona en estos versículos que es necesario reconocer
nuestra situación, reconocer mi falta y debo de ponerme de acuerdo con mi adversario. Fíjate lo que nos dice el versículo 26. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Porque Jesucristo nos dice, hey, si tú cometiste alguna falta, tienes chance para poder enmendar tu error, solucionar el problema, reparar el daño que tú hiciste con tu adversario, con una persona ajena a ti, mientras van de camino hacia el juez, mientras van de camino hacia la autoridad competente para evaluar el daño que tú has causado. Porque si no lo haces, el juez te va a llevar al alguacil. Y este alguacil, a causa de tu injusticia, que no quisiste reparar, que no quisiste reconciliarte, vas a terminar en la cárcel. Y eso no es todo, sino que vas a estar ahí en la cárcel hasta que pagues el último cuadrante. Haciendo referencia a una situación donde yo haya quitado, donde yo haya robado alguna pertenencia de valor o haya dañado, perdido alguna pertenencia de valor, porque en este versículo se menciona cuadrante, que era un cuadrante en los tiempos de Jesucristo. El cuadrante era una pequeña moneda hecha de cobre y bronce. ¿Quiénes lo fabricaban? Pues el Imperio Romano, y tenía un valor. Entonces, por eso es necesario que nosotros busquemos una solución, que atendamos a ese problema, porque entonces, si nosotros no buscamos esa solución, si nosotros no buscamos a reparar ese error, enmendar ese error, cuando venga la autoridad, la justicia competente que tú y yo conocemos hoy en día, vamos a pagar todo y sin misericordia. Por eso Jesucristo nos está dando a entender en estos últimos 2 versículos que también debemos de controlar nuestra ira con las personas ajenas a nosotros y buscar ese ponernos de acuerdo, buscar también esa reconciliación para poder dar un buen testimonio de nuestras vidas como creyentes. Y así es como en esta mañana llegamos a concluir este estudio. Yo espero que haya sido de bendición para nuestras vidas y te voy a invitar a que inclines tu rostro en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios por el estudio de esta mañana. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres un Dios bueno y lleno de amor y que nos das tu gracia y nos das tu favor y tu misericordia en nuestras vidas. Gracias por esta palabra que hoy hemos estudiado. Yo te pido, Señor, que tú nos des ese amor, ese carisma, esa paz, esa tranquilidad, esa humildad, esa mansedumbre para poder, Señor, hacer tu voluntad, Padre, y poder poner en práctica lo que hoy hemos estudiado con respecto a estar en paz, a estar tranquilo, a buscar reconciliación también con las personas que son ajenas a nuestro círculo familiar, pues es lo mejor, Señor. Debemos de aprender a dar un buen testimonio con nuestras vidas, con las acciones, pero también debemos de dar un buen testimonio con lo que hay en nuestro interior, pues eso es lo que a ti te agrada, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el maravilloso nombre de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.